Qué precioso tiempo de adoración y alabanza al Señor. Qué maravilloso tiempo donde podemos sentir la presencia del Señor con nosotros. Podemos sentir el Espíritu de Dios aquí. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios permanece con nosotros. El Señor Jesús ascendió a los cielos. Dice la palabra de Dios que después de venir, después de morir, después de resucitar, dice la palabra de Dios que ascendió a los cielos, hermanos. Y bueno, Jesús prometió muchas cosas durante su ministerio. Y hablamos un poquito de la promesa del Señor, aquella promesa hermosa que aunque Él se iría, pues no nos dejaría solos, sino que enviaría otro consolador. Y al decir otro consolador, quiere decir otro igual que Él, exactamente igual que Él, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Una de las tres personas de la Trinidad que componen la deidad, que componen aquello que llamamos Dios, ¿verdad? Y es glorioso, es hermoso que el Señor haya pensado en nosotros. ¿Usted se imagina que el Señor se haya ido y nos haya dejado solos? Mire, quizás cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos, sí es necesario que, no Siri, ahora estoy bien, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muera a manos de pecadores, pero es necesario también que resucite el tercer día. Y es necesario que vuelva. Entonces, ahí en el capítulo 14 de Juan, dice que el Señor ahí a sus discípulos le dijo, yo me voy a preparar una casa, yo voy a preparar una morada más bien, ahí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a preparar para ustedes. Y en la mente de los discípulos, después de andar 3 años y medio con Cristo, yo me imagino que puede haber surgido esa duda, bueno, ¿y qué pasará cuando eso suceda? ¿Qué va a suceder cuando te vayas? Sí, está muy bien, tú vuelves al Padre, tú vas a preparar un lugar, pero ¿qué hay de nosotros mientras tú vayas, mientras prepares el lugar, mientras vuelvas a esta tierra? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a quedar nosotros? Cuando nosotros tenemos una protección, cuando el ser humano se siente protegido, se siente abrazado, se siente acompañado en momentos difíciles. Recuerde, cuando los discípulos de Jesús y aún las multitudes que le seguían tenían un problema, tenían una necesidad, no tenían que preocuparse. ¿Porque qué? Porque Jesús estaba con ellos. Si había hambre, no importa, este es el que multiplica la comida, ¿verdad? Nunca va a escasear en la mesa la comida mientras Jesús esté ahí. Si hay un enfermo, no se preocupen. Dice que las personas traían a sus familiares enfermos y Jesús los sanaba. O sea, problema resuelto. Que había un endemoniado que rompía cadenas, que nadie ya podía hacer nada con él. Jesús llegaba, aquella vida era transformada completamente. Y cuando el ser humano está adaptado, está acostumbrado, el ser humano es fácil para acostumbrarse, ¿sí o no? Nos acostumbramos, nos adaptamos a las cosas rápidamente. ¿Cuántos se han adaptado a este país? Acá tenemos algunas personas que han llegado recientemente. ¿Se han adaptado al país? Se van a adaptar rápido. Hay un dicho que dice, a lo bueno todo el mundo se adapta rápido, ¿verdad? Bueno, los discípulos se habían adaptado a andar con Cristo rápidamente. Los problemas estaban cubiertos, no había preocupaciones en ellos. Pero Cristo dijo que se iba y que por un tiempo, Él dice, por un tiempo, ahora me veis, pero por un tiempo no me veréis más, hasta pasado ese tiempo. Mire, el sentimiento puede ser de desamparo, el sentimiento puede ser de soledad. ¿Y ahora qué hago yo? Pedro dijo, ¿y ahora qué hago yo? Y voy a pescar. ¿A cuánto les gusta pescar? Aleluya por la pesca, ¿verdad? Y Pedro dijo, voy a lo que me gusta, voy a hacer lo que sé hacer. Vamos, ustedes, el resto, mis amigos, mis hermanos, vamos conmigo. Dice que se fueron todos ahí a pescar y Jesús los seguía buscando. Pero después que el Señor permanece, después de su resurrección, y hablamos de la resurrección del Señor el domingo pasado, y después que resucita, dice que permanece 40 días con ellos, enseñándole, dándole las últimas instrucciones. Dice, hablándole del reino de Dios, como si en aquellos 3 años y medio no fue suficiente. Que dice Juan que
Aún cosas que no están escritas aquí las habló Jesús con sus discípulos. ¿Ah? No están escritas porque no caben en un libro. Todo lo que el Señor hizo, todo lo que enseñó específicamente a aquellos 12 que tenían una misión muy especial después de Él. Y dice que Jesús le fue al encuentro y ahí le dijo Pedro, toda la historia de Pedro, Pedro, tú me amas. Mira, Pedro, lo tuyo no es la pesca, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Mira, Pedro, yo te saqué de la pesca de peces, te hice pescador de hombres. Pedro, no vuelvas ahí. Y yo me imagino a Pedro, sí, pues sí, Señor, tú lo dices fácil, pero tú te vas. Y yo me quedo. A veces hablar es fácil, ¿verdad? Y a veces nosotros cuestionar también es fácil. Cuando alguien nos dice algo, nosotros decimos, sí, pero tú no estás en el problema, estoy yo. O sea, tú me aconsejas y te vas y yo me quedo ahí con todo el problema que tengo. Y quizás en la mente de muchos discípulos había este sentido, ¿verdad?, de desesperanza, esta pregunta, ¿y ahora qué? ¿Moriste? ¿Resucitaste? Estamos contentos porque resucitaste, pero quédate con nosotros. No nos dejes tanto. Y Jesús allí en el capítulo 16 de Juan dice, os conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si yo no me voy, ahora yo estoy al lado de ustedes, pero el que viene vivirá en ustedes, los llenará de poder, los colmará, andará con ustedes en todo momento, pues vivirá, morará dentro de ustedes. Y ese es el Espíritu que guía a toda verdad. Ese es el Espíritu que da revelación. Ese es el Espíritu de poder. Y en el capítulo ya final del Evangelio de Juan, allí por el capítulo 20, versos 21 y 22, dice que Jesús en una de sus apariciones allí finales al grupo, aquellos hermanos allí, le dice, tengan paz, no se preocupen, no se turben, no se desesperen. Yo no los dejaré solos. Ya les dije que no les iba a dejar solos. Y ahora les voy a decir cuál es su misión. Y allí comienza en el verso 21, capítulo 20 de Juan. Si Steven es rápido, bueno, tenemos otro gigato en control. Steven nos ha dejado. Dice Juan, capítulo 20, verso 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Aquí va la misión. ¿Y ahora qué van a hacer? Yo me voy, pero ustedes tienen una tarea. Dice, como me envió el Padre, así también yo los voy a enviar. O sea, su misión de aquí en adelante va a ser la continuidad de la misión mía que yo vine a establecer en este mundo por encomienda del Padre. Esa va a ser su misión. Así que la pregunta, ¿y ahora qué va a suceder cuando tú te vayas, Jesús, otra vez a la diestra del Padre? Ya está respondida. Ya esa duda no queda en el corazón, ¿verdad? Aquellos discípulos que habían pasado tiempo con Jesús, que habían aprendido muchas cosas al lado del mejor de los maestros, dice que ahora tenían que enfrentarse a la misión, a la continuidad de la misión de Jesús en esta tierra. Y ahí puede surgir otra pregunta en sus mentes también, como muchas veces cuando el Señor nos pide algo en nuestra mente, en nuestro corazón, surgen preguntas. ¿Verdad? Bueno, ya sé lo que voy a hacer, pero ahora, ¿cómo lo hago? Porque Jesús, nosotros te vimos resucitar muertos. Jesús, te vimos sanar enfermos. Jesús, te vimos predicar la palabra y que multitudes aceptaran esa palabra y te siguieran. Vimos con cuánta claridad tú puedes explicar acerca del reino de Dios, hablar de la vida venidera. Vimos tantas cosas, ¿cómo entonces, Señor, vamos a hacer eso? Y el Señor les dice algo tremendo. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No hay otra manera, hermanos, de cumplir la misión que Jesús nos ha encomendado si no tenemos nosotros individualmente y colectivamente al Espíritu Santo en nosotros. No hay otra manera. La capacitación que necesitamos para cada tarea en la vida, aún para nuestra vida diaria y para el servicio al Señor, en aquellos que hemos creído, que hemos aceptado al Señor, es necesario el Espíritu Santo. Cuando el creyente cree, nosotros creemos,
¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ese corazón. Hay muchos por ahí que dicen que no, que cuando el creyente cree, cuando la persona cree, se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesús en su corazón y le acepta, pues hay un tiempo, hay un periodo de tiempo donde luego entonces el Espíritu Santo viene a morar en los corazones. Nosotros creemos que una vez que recibimos al Señor en nuestros corazones, el Espíritu del Señor habita en nuestros corazones. Amén. Lo que pasa es que muchas veces no se ve la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay vidas que no se han arrepentido de veras, que de verdad no han aceptado a Jesús de veras. Pero en la iglesia dice el Señor allí que sopló y simbólicamente les reveló cómo ellos iban a recibir ese poder que iba a descender sobre ellos. Y allí la hermana Aridaya leyó en el capítulo 2 de Hechos cómo esta promesa se hace real. Y a la vez es el cumplimiento de allí del capítulo 2 del libro del profeta Joel, ¿verdad? Donde habría un poder que es necesario para vivir y para cumplir la misión que Jesús nos ha entregado. Aleluya. Este espíritu era el necesario para dar la guía que iba a necesitar el creyente después de la ascensión de Cristo. La fuerza y también el poder para cumplir la obra. O sea que esa segunda pregunta, que cómo lo hacemos, cómo haremos esas cosas, el Señor Jesús dijo claramente: si ustedes creen, mayores cosas. No quiere decir que cosas más grandiosas o más grandes, sino que por mucho más tiempo harían estas cosas. O sea, si ustedes creen, ustedes también podrán sanar a través del poder del Espíritu Santo que mora en ustedes, obrar en una vida y ser sanada de una enfermedad. Solo basta con creer, solo basta con ser partícipes de esta misión de la cual yo soy partícipe, dice el Señor Jesús. Es lo único que necesitamos. El poder vendría y dice que allí, estando juntos, estando unidos en oración, dice en ruego, alabando al Señor, el Señor dijo: no se vayan de aquí. Vimos como algunos después quisieron salir de la ciudad y el Señor los fue a buscar camino de Emaús. Y le dijo: no, yo dije no se vayan de aquí. Quédense en Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de poder, el Espíritu de verdad. Porque de otra manera siempre van a seguir estando confundidos, siempre van a seguir estando con miedo, escondidos por ahí. Se van a quedar pasivos por miedo a las circunstancias. Se van a quedar con ese espíritu derrotado en ustedes como hasta ahora. Sin embargo, notamos que estando aquel grupo de personas que dice la palabra de Dios que era como de 120 en un lugar que le llamaban el aposento alto, dice que de pronto, estando orando, sopló ese viento. ¿Qué hizo Jesús frente a sus discípulos? Dice que sopló, ¿verdad? Y aquella promesa, aquel simbolismo se hizo real. Y dice que hubo un gran estruendo por aquel soplo, aquel viento. Cuando un viento potente, un viento poderoso, arrecia, lo podemos sentir contra las ventanas, contra las puertas. Los edificios se tambalean, ¿verdad? Y esos son los vientos naturales que azotan este planeta. Imagínense el poder saliendo de la boca de Dios. Dice que hubo un estruendo que no solamente se sintió en aquel aposento alto. Dice que la ciudad entera, de donde había personas de todas naciones, de todas lenguas, de todo lugar, dice que fueron a ver qué era lo que estaba sucediendo ahí. Algo pasó con aquellos discípulos, con aquel grupo. El lugar donde está temblando, el lugar donde está lleno de poder. Hay un estruendo, vamos allá a ver qué pasó. Y dice que se reunieron todos alrededor de aquel lugar. Y aquellos que habían permanecido pasivos, aquella iglesia que ya tenía una misión, aquel pequeño grupo, ¿verdad? Dice que no se quedó más pasivo, porque es imposible estar pasivos como iglesia, pasivos como ser humano, teniendo el poder de Dios dentro de nosotros. Mire, el apóstol Juan recibe una revelación allí en Apocalipsis y él comienza a hablar de los diferentes tipos de iglesias, de grupos, de cuerpos de Dios, ¿verdad? De congregaciones para
ser más específico. Y dice allí en Apocalipsis 3 que habla de una iglesia, la iglesia de Sardis. Era triste lo que estaba pasando en aquella iglesia. Dice en el verso 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, le dice el Señor al ángel de aquella iglesia, al guía de aquella iglesia, al que estaba presidiendo aquella iglesia, aquella congregación, le dice, sé que tienes nombre que vives. O sea, aparentemente eres funcional, aparentemente estás cumpliendo la misión que te fue encomendada, aquella que fue encomendada por el Padre a Jesús y de Jesús a sus discípulos. Aparentemente has seguido la misión, aparentemente estás haciendo las cosas, pero estás muerta. A pesar de que tienes nombre de que vives, a pesar de que te proclamas ser iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, tener el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no se está hallando en ti. Y hay un problema cuando esto sucede, porque si el Espíritu de Dios no está en una iglesia, primeramente en los corazones de nosotros que somos los que componemos la iglesia, amados hermanos, podemos venir y sentarnos, podemos venir y cantar, podemos saltar, gritar, tener el gozo del mundo, pero no somos iglesia de Jesucristo. Porque la única manera de que la iglesia de Jesucristo sea iglesia de Jesucristo y cumpla con la misión de Cristo y permanezca en comunión, conectado con Cristo, es a través del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo de Dios. Aquel que nos fue dado, aquel que nos fue regalado a nuestras vidas. Por eso es que muchas veces nos sentimos con problemas, nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados como estaban los discípulos antes de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta con origen judío, era 50 días después de la Pascua. La Pascua, recordemos, era lo que conmemoraba a los judíos, la salida de Egipto de la esclavitud, ¿verdad? Donde comían aquellas hierbas amargas, donde bebían vino en representación de la sangre que les había protegido en los umbrales de la casa, frente al ángel de la muerte, toda esta historia, donde comían cordero, panes sin levadura, ¿verdad? Y después de la Pascua, 50 días, venía la fiesta de Pentecostés, o más conocida también entre el judaísmo como fiesta de las semanas. Esta fiesta de las semanas tenía varios significados. Uno de los significados de esta fiesta era la conmemoración del pacto que hizo el Señor allí a través de Moisés, dando las tablas de la ley en el Sinaí, para que Israel tuviera una ley por donde regirse y fuera una nación guiada por Dios, por la ley de Dios. En otras palabras, era un pacto que se hacía con aquel pueblo, con una legislación ya presente, ¿verdad? Y es muy simbólico cuando sucede este derramamiento del Espíritu Santo en aquellos corazones en el día precisamente que conmemoraban. Dice la palabra de Dios, no era otro día. Dice ahí en el capítulo 2, dice cuando llegó el día de Pentecostés, el día del nuevo pacto, de conmemorar, se estaba haciendo realmente un nuevo pacto. Ahora no era a través de las tablas de la ley. Ahora la ley iba a estar en los corazones de aquellos hermanos. La ley iba a estar en los corazones de aquellos que quisieran creer en Cristo, la aceptaran y quisieran continuar con la misión. El Espíritu de verdad, el que guía, que hace una ley, guía hacia lo bueno. El Espíritu de Dios, una de las misiones de los ministerios era guiar a aquellas personas a Cristo y es guiarnos a nosotros también al Padre, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Y dice que llegado aquel día, pues entonces se hizo este nuevo pacto, donde comenzaba oficialmente, ya con una guía, ya con el Espíritu de Dios directamente comunicando. Dice que el Espíritu de Dios es aquel que revela la verdad de Dios al corazón nuestro. Es el que nos da el discernimiento, la instrucción divina y aún el que recuerda la ley, las palabras de Dios, las palabras de Cristo. Su misión es recordar aquello que el Señor dice a nuestros corazones y mantenerlo presente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una memoria falible y el Espíritu se iba a encargar de ir recordando cada día. Oye, esto no lo puedes hacer. Mira que el Señor dice esto. El Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones, corrige en nuestros corazones, nos amonesta, nos reprende, ¿verdad? Es necesario el Espíritu de Dios si queremos ser iglesia de Dios, si queremos ser hijos de Dios y si queremos regirnos por aquello que Dios quiere que nosotros hagamos.
Es necesario. No hay otra manera, amados hermanos. Ese pacto tremendo dice que se hizo allí, ¿verdad? Donde el Señor daba poder. Pero no solamente poder, iba a dar a aquella persona que iba a consolar, otro consolador, que iba a estar con nosotros en los momentos más oscuros, que no nos iba a desamparar, que no nos iba a dejar solos. El Espíritu Santo, créalo o no, está con nosotros. Aun cuando nosotros decimos, estoy sin nadie, estoy solo, nadie ve mi problema, nadie se apiada de mí, ¿qué voy a hacer ahora? El Espíritu Santo está en nuestros corazones y recibimos a Jesús en nuestra vida. Y si queremos vivir como Él vivió. Amén. Si queremos imitarle a Él. Por eso es que el Espíritu Santo es el que llena de poder la iglesia de Dios y el corazón de aquellos que la componen. Amados hermanos, muchas veces yo sé que venimos aquí. Me gusta ponerme detrás porque detrás se ve todo lo que todo el mundo hace. Y es triste que muchas veces estemos en muchas cosas y no estemos conectados con el Espíritu de Dios. Cuando alabamos y servimos al Señor, nosotros estamos conectados con la presencia de Dios. El Espíritu que habita en nosotros es el mismo Espíritu que está en los cielos. Porque es Dios, es omnipresente. O sea, no es que está aquí y dejó el cielo por un ratito. No. El Espíritu del Todopoderoso, el Espíritu del Creador del universo, está en nosotros. Vive en nuestro espíritu. Por tanto, si alabamos al Señor, nuestro espíritu debe estar conectado con el Señor. Porque es el espíritu de Él el que está en medio nuestro, está dentro nuestro. No podemos estar en cualquier otra cosa, hermanos, mientras estamos adorando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos irreverenciando no solo la presencia del Padre, del Hijo, sino también al Espíritu que mora en medio nuestro. Amén. Por eso no es a modo de reprensión, pero sí de exhortación para tomar conciencia. Cuando usted venga a este lugar, yo siempre lo he dicho, deje todo lo que pueda estorbar afuera. El Señor se encargará. Busca primeramente el reino de Dios. Él se va a encargar de esos problemas. No te preocupes por el problema. Ponlo en las manos de Dios. Deja que el Espíritu de Dios actúe en ese problema. Porque Él tiene poder para hacerlo. Y usted venga y adore a su Dios. Este tiempo lo designamos para adorar a Dios. Para que el Espíritu de Dios haga lo que quiera hacer en medio nuestro. Para no ponerle límites. Para dejar que fluya libremente. Si usted quiere saltar, salte. Escúcheme bien. Si quiere saltar, si el Espíritu lo mueve a alabar saltando, salte. Quítenle imitaciones preconcebidas por tantos años de su mente. Porque en el Espíritu de Dios hay libertad. Si usted quiere danzar, a veces veo a las muchachas acá y hacen así. Y yo me imagino en la mente de muchos, ay, mira lo que hace. Porque por tanto tiempo nos han dicho, tienes que ser así, cantar y después te vas. Puede ser que no hayas sentido nada, pero estuviste ahí, cantaste y te fuiste. Mi hermano, cuando el Espíritu de Dios está en medio nuestro, está en nuestra persona habitando, está en la iglesia de Dios. No podemos ser pasivos. Hay algo que nos mueve, hay un poder dentro nuestro, hay fuego. El Señor Jesús dijo, Juan el Bautista, ¿bautiza con qué? Con agua y sucia del Jordán. Dice, pero aquel, dice Juan el Bautista, aquel que viene en pos de mí, después de mí, ¿sabe con qué bautiza? Con Espíritu Santo y fuego de Dios. O sea, no puede haber pasividad. Aquellos estaban pasivos mientras no sopló el viento, mientras no hubo el estruendo, mientras no descendió el Espíritu Santo. Pero cuando descendió el Espíritu Santo, dice que salieron de aquella casa. Yo me imagino, dice que era un lugar alto. Yo me imagino a la velocidad que Pedro salió ahí. Pedro, que siempre es el que corrió para la tumba sin decirle a nadie, se fue por ir para allá, ¿verdad?
Pedro, aquel que siempre estaba intrépido, el carácter ese, como hay muchos. Pedro, yo me imagino a la velocidad que salió de allí. El Espíritu de Dios lo levantó en peso y le dijo: sal de aquí, que ahora va a empezar lo bueno. Ahora ya se acabó la pasividad. Ahora si vas a adorar en espíritu y en verdad. Ahora vas a adorar, vas a alabar con fuego en tu corazón. Ahora vas a proclamar las verdades que el Espíritu Santo está dictando a tu corazón. Ahora no te puedes callar. Cuando vemos personas que dicen: el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí, y no le hablan a nadie de Jesucristo. Mire, hermano, cuando el Espíritu de Dios está en medio nuestro, aquí, lo que queremos hacer es hablar de Cristo. Nos mueve, nos saca, ¿verdad? No podemos estar tranquilos. Hay un fuego que arde en nuestro corazón. Y dice que de allí salieron y hubo un mensaje urgente que dar. La misión de Cristo, el ministerio que Cristo nos ha encomendado, es de carácter urgente. Por eso la pasividad es mala, porque el tiempo se acaba. El tiempo está corto. No hay tiempo para predicar. Salió Pedro allí como un rayo para la calle. Y dice, y empezó a predicar. Empezó a predicar. Y el Espíritu Santo, mire, si Pedro empieza a limitar al Espíritu de Dios que ya tenía dentro, ¿qué hubiera pasado? Quizás hubiese predicado en arameo, o en hebreo, o en griego. Pero dice que aquel Espíritu fluyó tanto que las personas de todos lugares que habían venido a causa del estruendo y de la fiesta que se estaba desarrollando allí, dice que entendían aquel mensaje en su idioma natal y ellos quedaban maravillados y decían: ¿y cómo puede hacer esto? La gente no lo entiende. Muchas veces no lo van a entender. Pero nosotros no podemos quedarnos callados. Si la gente entiende o no, eso es trabajo del Espíritu Santo que convence al hombre de pecado y que abre el entendimiento, la mente y los corazones. La misión de nosotros es bajar como bajó Pedro, allí a la calle. Y dice que estaban todos reunidos, quizás no conocía a ninguno. Había gente de todos lados. Dice que abrió la boca y comenzó a hablar. El efecto en el corazón. Dice que vinieron. ¿Cuántos vinieron? 5,000, ¿no? Eran 5,000 o 3,000. Ahí lo dice. Dice que vinieron allí. Creo que fueron 5,000 y después 3,000 en el segundo llamado. 5,000 personas al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo estaba fluyendo en aquel lugar. Hoy vemos iglesias vacías. Mire, hermano, dejemos que el Espíritu Santo haga su parte, pero nosotros no seamos culpables de limitarlo. Que el Espíritu Santo haga y nosotros hagamos nuestra parte. Pedro hizo su parte, abrió la boca y se puso en manos del Espíritu de Dios. 5,000 personas vinieron ese día al arrepentimiento. Pedro decía: tengo que seguir, yo no puedo parar. Ahora aquí comenzó todo. Dice que días después pasaba y dice que vio un cojo a la entrada del templo pidiendo limosna y le dijo: yo no tengo lo que tú me estás pidiendo, pero yo te voy a dar algo mejor. Vamos, levántate, anda, estás sano. Dale a cumplir tú también con la misión. Dale tú también a testificar de Cristo. Aquel que quizás se preguntaba: Señor, ¿y cómo tú sanas a los cojos? Más adelante dice la palabra de Dios que la sombra de Pedro sanaba a todos los que estaban en la acera. Ya ni los tenía que tocar. Mire, el poder del Espíritu Santo lo necesitamos, hermano. Necesitamos. Tenemos que saber si el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros o no. Porque el Espíritu Santo no viene con legalismo. El Espíritu Santo no viene por tradición. El Espíritu Santo viene con un corazón bien arrepentido y puestos en las manos de Dios. Un corazón deseoso de cumplir la misión de Cristo que ha encomendado a la iglesia. Ese es el Espíritu Santo. Y de ahí es que nosotros podemos saber. El Espíritu Santo está en contra de toda pasividad. ¿Por qué? Porque el tiempo se agota. Y no sabemos cuándo el Señor ha de volver. Por tanto, cualquier minuto
cualquier segundo que perdamos la oportunidad de cumplir la misión de Cristo y dejarnos usar por el poder del Espíritu Santo en nosotros, es una pérdida de tiempo. Un segundo es una pérdida de tiempo, porque no sabemos cuándo Cristo. Dice allí, 2 de Pedro 3:9, y con esto vamos a terminar. Vamos a ir terminando, 2 de Pedro 3:9. Si me ayudan en la pantalla, y si no ya lo tengo por acá. 2 de Pedro 3:9. Hay una oportunidad que la iglesia debe aprovechar. A veces decimos, Señor, ¿cómo te demoras? Pero el Señor lo que nos está es dando oportunidad para alcanzar personas, porque ese es el deseo que hay en el corazón del Padre. Para eso ha puesto el Espíritu en nuestras vidas, no solamente para consolarnos, sino para darnos el poder de alcanzar a aquellos que Él quiere que vengan y disfruten de la salvación también. Dice 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, aquella promesa de su venida, como algunos la tienen por tardanza. No te desesperes, cumple la misión, es urgente. El Señor va a venir, solamente está dando tiempo que tú le hables a tu vecino, que le hables a tu prima, que le hables a tu hermano, que le hables a tu padre, que le hables a tu madre. Solamente está dando la oportunidad a tu vida. ¿Por qué? Él es paciente para con nosotros, está esperando para que cumplamos la misión. Estamos capacitados, tenemos todas las herramientas, tenemos el Espíritu de Él que nos va guiando, que nos va quitando el temor. Dice, ¿por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el versículo 10? ¿Qué dice el versículo 10? Ese es el 9, ¿qué dice el 10? ¿Es urgente o no? ¿Usted sabe cuándo va a venir el Señor? Tenemos que cumplir la misión hoy. Tenemos que ponernos activos hoy. Tenemos que salir del confort hoy. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, ese día que el Señor venga se acabó la oportunidad. Si usted no le habló a su hermano, a su hermana, a su tío, a su primo, a su familiar, a su amigo, a su compañero de trabajo, ya no hay oportunidad para él o para ella. Si usted no se ha puesto a cuenta con Dios, ya no hay oportunidad para usted. Dice que ese mismo día que dice ahí, los cielos pasarán con gran estruendo. No solamente eso, la tierra será deshecha. Dice ardiendo. ¿Está el 10 todavía? Dice los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán. Tenemos una urgencia, iglesia. Dejemos de jugar a ser hijos de Dios. Dejemos de jugar a ser iglesia. Ay, qué buen tiempo pasamos aquí. Comencemos a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Comencemos a cumplir la misión a la cual el mismo Espíritu nos va guiando. Porque el tiempo, esa oportunidad no va a durar eternamente. Va a haber un día, el día que el Señor vendrá. Después de ese día no habrá oportunidad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Después ese día ya no habrá oportunidad. El Señor dijo, es como en los días de Noé. Hubo oportunidad de que entraran al arca mientras estaba abierta la puerta del arca. Fíjese que ni Noé cerró la puerta. El Señor puso límite, el Señor puso fin a esa ventana de oportunidades. Dice que el mismo Dios cerró la puerta. ¿Quién más entró? ¿Quién más se pudo salvar? Nadie más. La iglesia hoy es triste. ¿Cómo permanecemos tan pasivos, adormecidos en nuestro espíritu? Tenemos al Espíritu de Dios ahí, inactivo en nosotros, haciendo que el espíritu humano, que nuestra carne, nuestras emociones tomen lugar por encima del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
que las cosas de este mundo nos entretengan, nos desenfoquen. Y el Espíritu queriendo fluir en nuestros corazones con poder. Por eso dice la palabra de Dios, no apaguéis al Espíritu que le fue dado. No apaguéis al Espíritu Santo. Oí a un pastor una vez decir, no sean bomberos. ¿Usted sabe lo que hacen los bomberos? Apagan el fuego. Hay una llamarada, vienen con una manguera y apagan el fuego. No apaguéis el fuego de Dios en nuestros corazones. No seamos bomberos. Nosotros no fuimos llamados a ser bomberos, a no ser que en la misión de salvar vidas, pero no apagar el fuego de Dios. Que esa llama se mantenga ardiendo, que cada día se avive más ese fuego en nuestros corazones, para que el mundo vea, para que el mundo entienda, para que reciba, para que procedan al arrepentimiento, que es la voluntad y el deseo de Dios, para que el Señor Jesús vuelva y vivamos para siempre con Él. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por el regalo precioso de la salvación. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has tenido, Señor, a bien que formemos parte del mismo ministerio que tú viniste a cumplir. Gracias porque no tenemos, Señor, que pasar por esa cruenta cruz. Ya tú lo hiciste, Señor, por nosotros. Tú solamente quieres que continuemos esa labor que el Padre te encomendó, de que el reino de Dios sea conocido en cada individuo de esta tierra. Que se predique el evangelio hasta el fin de los tiempos y hasta el fin de la tierra. Señor, gracias, porque no merecemos esa misión. Y gracias porque tú no nos dejas solos en esa misión. Señor, tú nos has capacitado con el Espíritu tuyo, Señor. Oh, Señor, no es cualquier espíritu, es el Espíritu del Todopoderoso Dios.